Hola, geopolítica y trabajo, dice el locutor. Efectivamente, estamos en un nuevo programa de geopolítica y trabajo. Hoy sin Rubén Cortina, que está por Bruselas y Ámsterdam en un viaje sindical, y con Daniel Martín como operador, como siempre, y yo soy Pepe Robles. Estamos en el 2 de abril, hoy es 2 de abril. Incluso para quienes vean este programa un poco después, tengan en cuenta que hoy es 2 de abril, que en la Argentina es el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es un día importante, para Argentina es muy importante, para el pueblo argentino es muy importante, pero también es importante para el mundo porque es una lucha contra el colonialismo, quizás la última lucha contra el colonialismo que queda, o una de las últimas luchas contra el colonialismo. Así que es un día muy importante, no solo para la Argentina, sino también para América Latina. Las Islas Malvinas y las Islas Sandwich del Sur son parte del continente americano y de América Latina, y por lo tanto es un día sumamente importante. Hoy vamos a tener como invitado en la segunda parte del programa, como siempre, porque un poco el enfoque es, bueno, como siempre, hacer una aproximación al tema de Malvinas sin la intención de agotar el tema, ni mucho menos, más bien tocarlo un poco en forma genérica, pero para profundizar algunos aspectos. Y en la segunda parte siempre tenemos un entrevistado, y en este caso, como el objetivo también es tomar el vínculo entre el sindicalismo y América Latina, tenemos un compañero que fue combatiente de Malvinas, Mario Romero, y que es el secretario general del sindicato del INTA, de los profesionales del INTA. Así que un gran compañero que tenemos la oportunidad de hablar justamente los dos aspectos que queremos tocar hoy, que es Malvinas y el sindicalismo. Entonces, un poco para empezar este tema, poneme la primer diapositiva, por favor, la primer foto. Ahí, obviamente, el tema Malvinas para Argentina es muy importante, y ya era muy importante antes de la Guerra de Malvinas, pero ha calado muy profundo en el corazón del pueblo argentino, a tal punto que nosotros vemos hoy por las rutas argentinas, en las terminales, en los aeropuertos, en todas partes vemos las Malvinas son argentinas como una expresión de ese sentido popular. Y creo que es muy importante que en esa canción, que quizás sea la canción más popular del cancionero argentino que se compuso para el Mundial del Fútbol, están mencionados los chicos de Malvinas, que jamás olvidaré, dice que jamás olvidaremos, y que cala profundamente en el sentir popular, porque no es algo que hay personas que no cantan, todos cantan y todas cantan ese sentimiento por una parte de nuestro territorio que ha sido robada, que está ocupada por un imperio, no por un país extranjero, por un imperio que lo ocupó imperialmente, Así que lo que queremos tocar hoy es primero el concepto de soberanía. Cuando uno habla de Malvinas, creo que lo primero que surge es soberanía, el concepto de soberanía. Un concepto que en realidad tiene mucho que ver con el colonialismo, porque ¿qué es la independencia? ¿Qué es la liberación? Precisamente el concepto de soberanía. Me llamaba la atención esta mañana cuando leía los diarios, hoy Estados Unidos le llama a este día, a partir de hoy, el Día de la Liberación. Muy interesante. Trump le llama el Día de la Liberación porque es el día que Estados Unidos va a poner aranceles para protegerse, dice él, de el abuso que hace Europa y Canadá y otros países de Estados Unidos. Bueno, la soberanía. El concepto de soberanía es como que ha vuelto a resurgir, estaba bastante tapado, nos decían que quienes pensamos en soberanía éramos nacionalistas en un sentido muy negativo de la palabra nacionalista, o creíamos en la obsoleta teoría de la dependencia. Bueno, hoy todos hablan de dependencia y de independencia y de soberanía. Alemania habla de independencia, España habla de independencia, Estados Unidos habla de independencia. Esos países y esos intelectuales que nos criticaban a los latinoamericanos, sobre todo a los latinoamericanos, por darle mucha importancia a la soberanía y a la liberación
y a la independencia, hoy están tomando nuestras banderas de soberanía. Y las Malvinas representa precisamente eso, la soberanía. Soberanía territorial, soberanía geopolítica, soberanía cultural, soberanía económica, las riquezas que están en ese mar. Entonces, creo que el primer concepto que tenemos que tomar cuando pensamos en Malvinas y en la guerra de Malvinas es soberanía, es una lucha por la soberanía. No es una guerra cualquiera, es una guerra de defensa de nuestro territorio. Hay que tener en cuenta que la Constitución argentina menciona a las Islas Malvinas como parte de nuestro territorio que no puede ser cedido ni vendido jamás, está prohibido por Constitución. Y además, no nos olvidemos que las Islas Malvinas pertenecen a una provincia, la última de las provincias a ser formadas en Argentina, que es la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Nosotros y nosotras tendemos a decir provincia de Tierra del Fuego. No. Tierra del Fuego es una parte de la provincia y es la parte donde está la capital de la provincia, que es Ushuaia. Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas y es la capital de todas las islas del Atlántico Sur y es la capital de la Antártida Argentina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y es muy importante mentalizarlo, porque si nosotros mentalizamos que el territorio argentino termina en Tierra del Fuego, esa es la mitad del territorio argentino. En Tierra del Fuego termina la mitad del territorio argentino. En Tierra del Fuego está el centro de Argentina. Lo que nosotros consideramos el fin, o lo que muchas personas consideran el fin de Argentina, no, ahí es el centro de Argentina, porque Argentina sigue para el este, donde están las Islas Malvinas, y sigue para el sur, donde están las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Así que tengamos en cuenta eso. Es la provincia. Por eso, haber estado en Ushuaia, estar en Ushuaia hoy, estar mentalmente en Ushuaia hoy, es entender cabalmente lo que significa esta lucha por la soberanía. Entenderla cabalmente y no declarativamente como tantos políticos que hacen chistes con las Islas Malvinas, que se la podemos regalar a los ingleses, que no es importante, porque no tienen sentido cabal de lo que significa el territorio para una nación y para un pueblo. Dicho eso, me parece, poneme la diapositiva 2, por favor, Daniel. A mí me parece que estas 4 palabras sintetizan bastante bien los aspectos que queremos tratar antes de conversar con Mario Romero a mitad del programa, que es, primero, la guerra de las Malvinas fue una gesta. Fue una gesta de nuestro pueblo, fue una gesta de los que combatieron, de los soldados y de los oficiales que combatieron por el ejército, por la marina y por las Fuerzas Armadas y por la Fuerza Aérea. Y esa gesta hay que reconocerla. Este día tiene que ver con esa gesta. Hoy no es el día de las Malvinas, hoy es el día del honor y la gloria que corresponden al veterano de Malvinas y a los combatientes de Malvinas. Ese día es hoy, es el día de los combatientes, el día de los veteranos. Y es el día de reconocimiento de esa gesta de quienes murieron en las islas, algunos de los cuales están enterrados ahí en el cementerio de las islas, y los que cayeron en el mar, como los que murieron en el General Belgrano, y de todos los sobrevivientes, algunos de los cuales también murieron posteriormente por suicidio. Ustedes saben lo complejo que es una guerra y el costo mental y físico que tiene una guerra. Así que creo que la primera palabra es eso, gesta, y a esa palabra le sigue honor y gloria. Me parece que en esto estamos todos y estamos todas bastante de acuerdo. Ya digo, yo sé que hay algunas personas y algunos políticos que tienen una actitud entreguista. Es más que obvio y hasta es vergonzosa, porque sabemos que tiene una actitud entreguista, pero no lo dice. No es que hay una política de un partido político que defiende que las Islas Malvinas son británicas. Ni los británicos defienden que las Islas Malvinas son británicas. Hace unos años a Rubén lo nombraron, lo eligieron secretario general de un sindicato mundial, el Sindicato de Servicios, y fue en Liverpool.
y me acuerdo de haber ido a tomar con Rubén una cerveza a uno de los pubs, y la que atendía al pub dice, uy, yo soy británica, pero cuando el Partido Laborista vuelva al poder, le vamos a devolver las Malvinas. Era favorable a devolvernos las Malvinas. Y era una trabajadora de Liverpool. Liverpool es una ciudad muy obrera. Un sindicalista es el intendente de Liverpool. Pero bueno, este es un día de reconocimiento de esa gesta. Pero después hay dos palabras también muy importantes, que las pusimos recién. La primera, entrega. Fue una entrega, no, como decíamos, emboscada. Fue una emboscada. Creo que es el tema menos tratado de lo que fue la Guerra de Malvinas. Porque cuando empezamos a leer y a saber sobre la Guerra de Malvinas, nos preguntamos siempre, ¿y cómo fue esto? ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó algo raro. El presidente que estaba en ese momento no era un presidente, era un dictador, Galtieri. Era una dictadura totalmente pro-norteamericana. Galtieri fue el primero de los dictadores de esa dictadura que era ultra pro-norteamericano. Hasta ese momento habían estado Videla y Viola como dictadores en Argentina. Pero Videla y Viola eran acusados, en parte por Estados Unidos, de ser prorrusos, porque le vendían trigo a la Unión Soviética. Entonces se decía que eran prorrusos. Y había sectores de Estados Unidos que querían sacar a estos prorrusos del poder. Bueno, y dan un golpe de Estado unos meses antes, 3 meses antes de la Guerra de Malvinas, dan un golpe de Estado, lo echan a Viola y sube Galtieri como dictador de Argentina. Y Galtieri, ya digo, era absolutamente pro-norteamericano, fanáticamente pro-norteamericano. Ese es el momento que la Unión Soviética y Cuba y el Partido Comunista empiezan a cuestionar a la dictadura en Argentina. Hasta ese momento no la habían cuestionado, porque había un acuerdo con la dictadura argentina. ¿Cómo puede ser entonces que el dictador o el jefe de Estado más pro-norteamericano de la historia argentina invada a la OTAN? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Nadie explica eso? Bueno, sí hay explicaciones. Eso fue una trampa de la OTAN. Y hay bastante escrito sobre el tema, pero se difunde poco. Ahí estaba viendo un libro muy interesante del capitán de fragata Jorge Sanz. Vean ese libro, es muy interesante. Malvinas, el secreto de Galtieri. Trabaja mucho este punto en donde en realidad es una emboscada que la OTAN y Estados Unidos le hacen a esa dictadura argentina, partiendo de la base de que eran tan chupamedias de los Estados Unidos, que si Estados Unidos les decía, ustedes van a recuperar así las Malvinas y después vamos a hacer como que estamos en desacuerdo, pero nosotros vamos a convencer a los ingleses de que acepten que son de Argentina. Así que fue una emboscada. Nunca pensaron en la guerra, no pensaban en la guerra, los emboscaron. Eso lo dice este libro, que es relativamente reciente, pero ya lo dice un libro de Kirschbaum y Cardoso y Van der Kooi, que eran periodistas del Clarín en ese momento, que se llamaba Malvinas, la trama secreta, un libro de 1983, el primer libro que se escribió sobre Malvinas. Ya comenta muy bien cómo viene Vernon Walters, el general Vernon Walters, el segundo de la CIA, viene a la Argentina y habla con Galtieri, habla con Frondizi y habla con Alfonsín para ver cómo podían hacer para arreglar una invasión argentina a las Malvinas. Eso lo cuenta Frondizi también. Varias veces lo cuenta Frondizi. Es decir, esto se sabe de hace mucho. Fue una emboscada. Fue una emboscada que Estados Unidos e Inglaterra la hacen a la dictadura argentina, partiendo de la base que la dictadura argentina iba a hacer lo que ellos dijeran, pensando en la Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría. Y le servía mucho también a Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher estaba muy mal en esa época, iba a perder las elecciones, y Margaret Thatcher es la que inicia el neoliberalismo.
Si Margaret Thatcher hubiera caído, como todo hacía pensar, en las elecciones de octubre del 82, el neoliberalismo hubiera caído en el mundo y vaya a saber lo que hubiera pasado en el mundo, se hubiera perdido el neoliberalismo. Entonces, fabrican una guerra, en parte para militarizar el Atlántico Sur, teniendo en vista la Guerra Fría, y en parte para que Margaret Thatcher gane la guerra. Siempre, nunca pensaron que no iba a haber guerra. Desde el mismo momento que la Argentina empezó a preparar el desembarco en las Islas Malvinas, desde ese mismo momento ya Inglaterra empezó a preparar sus fuerzas armadas para atacar. Fíjense, sigan un poco lo que pasó, prácticamente 3 días después del desembarco a las islas ya estaba saliendo la flota inglesa hacia las Islas Malvinas. Bien, eso es imposible. No se puede preparar una flota en 3 días, lleva por lo menos un mes, Esto es porque ya estaban preparados, porque era una emboscada. Estaban los soldaditos atrás de las montañas y atrás de los bosques, sabiendo que cuando nosotros llegáramos ahí nos iban a atacar. Así que emboscada, eso hay que decirlo, una emboscada de Inglaterra y una emboscada de Estados Unidos. Y el tercer tema que hay que hablar también cuando hablamos de las Islas Malvinas es la traición. Fue una traición de los militares que dirigieron esa guerra. Y esta traición está totalmente, no solo documentada, condenada en el informe Rattenbach. Un informe que hizo el general Rattenbach con varios otros oficiales, un informe para enjuiciar o para establecer las responsabilidades que hubo en la guerra de las Malvinas, que termina condenando a muerte a Galtieri y a los otros grandes conductores de la guerra, condenando a muerte. Se recomienda en el informe Rattenbach la condena a muerte de Galtieri y de los otros altos funcionarios argentinos de ese momento, a muerte. Porque el Código Militar en la Argentina acepta la pena de muerte en caso de traición a la patria. Bueno, obviamente Rattenbach era un militar que no participaba de la dictadura. Ese informe inmediatamente fue tapado, declarado secreto por 50 años. En la época del gobierno de Cristina Kirchner se levantó ese secreto y nunca se puso en práctica. Nunca se puso en práctica. Si bien hubo condenas a los líderes de la guerra, que fue un desastre, nunca se planeó, nunca se intentó. Se entró en una guerra para la que no había ningún tipo de preparación, ni siquiera se había planeado una participación en la guerra. Así que estos son los 3 elementos: gesta, emboscada y traición. Para mí son las cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Malvinas. El otro libro interesante que hay sobre este tema es Falsa bandera y traición, del comodoro Rubén Oscar Moro, otro libro más que interesante. Ahí se habla de la traición y ahí se habla de la falsa bandera, cómo eso fue una emboscada. Falsa bandera es eso, hacer creer que la decisión la tomó el gobierno argentino, cuando en realidad la decisión la tomó el gobierno inglés con el gobierno norteamericano. Lean estos libros, que son libros militares, son libros de análisis militar y que son en general poco difundidos, y es el aspecto menos comprendido de cómo puede ser que Argentina haya sido el único país del universo que invadió la OTAN. Y hecho por el dirigente más pro-OTAN de la historia argentina. Hay algo ahí que falta en la pieza del rompecabezas. El último punto que yo quería tocar también sobre este tema, y después vamos a hablar con Mario Romero sobre este tema, es la cuestión geopolítica. Poneme, Daniel, el 3, la imagen 3. Miren la Argentina. Damos vuelta al mapa. Ustedes saben que el mapa no tiene ni arriba ni abajo. La Tierra flota en el espacio y no tiene arriba y abajo. No hay un abajo o un arriba. Es un convencionalismo que pone arriba a Europa y la pone en el centro a Europa. Bien, eso es un convencionalismo. El mundo puede verse desde muchas maneras. Miren el mundo visto de este modo. Fíjense dónde está ubicada la Argentina y dónde está ubicada las Islas Malvinas.
Las Islas Malvinas y Argentina es básicamente una península que está en el medio del mar, el medio de los océanos, no del océano Atlántico o del océano Pacífico, en medio del mar, de todo el hemisferio sur que es mar. Ahí está esa península en contacto con otra península que es la península antártica. Entonces, si ustedes ven esta posición, van a ver la importancia que tiene para la Argentina y para la geopolítica mundial ese punto, el punto de las Islas Malvinas, en combinación con Argentina, obviamente en combinación con Argentina, porque fíjense, ahí no, las Islas Malvinas sin Argentina son nada, están solitas en el medio de un océano gigantesco que es el hemisferio sur. Entonces, es una cuestión geopolítica de máximo valor. Por otro lado, piensen que por ahí se conecta el mundo, por esa distancia que está entre Tierra del Fuego y la Antártida, por ahí se conecta el mundo. Es cierto que el mundo hoy se conecta por el Canal de Panamá, pero el Canal de Panamá es un canal chiquitito, que nada, una inundación, una bomba, un acto terrorista lo anula inmediatamente y se anula toda la conexión vía marítima en el mundo. Por lo tanto, ese lugar en términos geopolíticos y en términos de luchas geopolíticas entre las grandes potencias es un lugar absolutamente estratégico por su ubicación y además por las riquezas, porque miren eso. Eso es una zona donde, acá no se ve en este mapa, pero imaginen que las Islas Malvinas están dentro de nuestra plataforma continental. Sigue siendo muy bajito, el océano frente a la Argentina es muy bajito. Nuestra plataforma continental, que es la parte que está abajo del agua, es muy ancha, posiblemente la más ancha del mundo. La Argentina tiene la mitad del territorio argentino está bajo el agua. Entonces, toda esa zona que está hasta 200 metros de profundidad es muy rica en todo tipo de riquezas minerales, desde el petróleo y el gas hasta manganeso y cuanto mineral se les ocurra. Entonces, no solo es importantísima desde el punto de vista geopolítico, es importantísima desde el punto de vista económico también, y la pesca de esos mares, que son, volvemos a decir, es uno de los mares más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque es bajito, pues es un lugar bajito. No son 5.000 metros de profundidad como en el medio del océano. No. Toda esta parte que llega a casi 1.000 kilómetros de la costa, el ancho de nuestro país, toda esa zona es bajita y por lo tanto es muy rica en especies de peces y de moluscos y pulpos y langostinos y todo lo que se pesca en los mares. Por eso lo sabemos los argentinos y las argentinas, que de noche se ve toda la línea de barcos japoneses, chinos, polacos, españoles, todos haciendo filita ahí en el borde de la plataforma continental para entrar y pescar, entran y salen para pescar en nuestros mares. Así que estamos hablando de algo importante. Ahora vamos a hablar un poquito con Mario también del sindicalismo y la relación con Malvinas. Hubo un tema muy interesante, era una dictadura. El sindicalismo argentino estaba en lucha contra esa dictadura y particularmente la CGT, que era ilegal, no era reconocida por el gobierno, había hecho varias marchas y algunas huelgas, pero había hecho una marcha muy importante apenas el 28, 29, 30, 31, apenas 5 días antes del desembarco en las Islas Malvinas. Y esa marcha contra la dictadura del 28 de marzo es complementada con un apoyo de la CGT a la recuperación de las Islas Malvinas. Un apoyo que no era un apoyo a la dictadura, era un apoyo a la recuperación de nuestro territorio. Y es muy interesante
esta capacidad que tuvo el sindicalismo argentino para poder discriminar lo que era una dictadura con la que se seguía luchando y al mismo tiempo una guerra de reconquista de nuestro territorio. Muy complejo, porque esa fue una guerra dictada por la dictadura, pero al mismo tiempo era nuestro territorio y nuestra soberanía, y nuestro enemigo era Inglaterra. Bueno, esto por el pueblo argentino ha sido entendido a la perfección. Ya te digo, están las canciones, todavía hoy en cada partido de la selección el que no salta es un inglés, que esa consigna aparece en la Guerra de las Malvinas. Esto es muy profundo. En la CGT, en esa época, poneme el número 4, Daniel. Ese es un artículo, estaba en ese día. La CGT declara día de júbilo, pero aclara también, teniendo en cuenta cuando, ahí en la foto número 5, poneme la 5 también. En la foto número 5 está Ubaldini. Uno de esos, el alto, ahí es Ubaldini con varios dirigentes peronistas y Abelardo Ramos, que era un dirigente trotskista simpatizante con el peronismo. Ubaldini va a las Islas Malvinas siendo secretario general de una CGT que el gobierno no reconocía. Entonces, la CGT saca un comunicado en donde dice, teniendo en cuenta que los soldados que están en territorio recuperado son todos hijos de trabajadores argentinos, la CGT resolvió designar a su secretario adjunto para que haga llegar su saludo y solidaridad a los soldados argentinos que recuperaron la soberanía territorial en las Malvinas. La CGT expresa en forma inequívoca su total independencia del gobierno militar. Los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy, dice la CGT. Así que me gusta destacar esto, el poder diferenciar lo que es la patria de lo que es la dictadura. Y la CGT lo tuvo muy claro. Para mí, no todos los argentinos, ni todos los políticos argentinos pudieron entender esto. Era más bien maniqueo. Si es la dictadura es malo y por lo tanto tenemos que estar contra la dictadura y por lo tanto tenemos que estar, no sé, a favor de Inglaterra, en contra de los soldados que están peleando ahí, de los militares que están tirando exocets. La CGT lo tuvo muy claro, el sindicalismo argentino lo tuvo muy claro, y hoy por hoy el sindicalismo argentino, en cada local sindical hay un recordatorio de nuestras Malvinas y de los héroes de Malvinas. Vamos a hablar ahora con Mario Romero. Ahí está Daniel, lo está llamando por teléfono. Mario. Entrevistas y charlas relacionadas con la geopolítica actual, los conflictos internacionales, la situación del empleo, el sindicalismo y el futuro del trabajo, con una mirada desde Argentina y América Latina. Produce Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio, de la Universidad de 3 de Febrero. Conducen Rubén Cortina y Alberto Pepe Robles. Geopolítica y Trabajo. Todos los miércoles, de 16 a 17. Bueno, aquí estamos de vuelta. Estuvimos intentando comunicarnos con el compañero Romero, pero no fue posible. Hoy es un día bastante complejo. Así que ya vamos a conversar con él en alguna oportunidad, por ahí se puede venir acá. Es una experiencia muy interesante la de él, no solo porque representa a los profesionales del INTA, es decir, del campo argentino, de la estructura que defiende el campo argentino y la tierra argentina, y él como es combatiente de Malvinas, además tiene él un soldado que estuvo apostado las Islas Malvinas. Poneme el mapa de las Islas Malvinas, Daniel, por favor. Es el número 7. Él estuvo apostado, ustedes pueden ver ahí las Islas Malvinas para conocer un poco nuestras Islas Malvinas, ¿no? Las Islas Malvinas son un archipiélago.
tienen como 200 islas. Si ustedes ven en el mapa van a ver una gran cantidad de islitas chiquititas y tiene 2 islas gigantescas que son la isla Soledad, donde está Puerto Argentino, y la isla Gran Malvina, donde hay una serie de puntos. Uno de esos puntos, como ustedes ven ahí, es la Bahía Zorro o la Bahía Fox en inglés, ¿no? Siempre se discute. Bueno, ahí estuvo apostado Mario y él era parte del ejército y ahí estuvo apostado él. Ellos no entran en combate cuerpo a cuerpo, pero sí son bombardeados muchas veces y obviamente era uno de esos jóvenes, de esos chicos que nunca vamos a olvidar, que dice nuestra canción, y bueno, la experiencia de uno de estos jóvenes combatientes que eran conscriptos y que lucharon en la guerra. Obviamente en la guerra no solamente lucharon los conscriptos, si bien era la mayoría, pero lucharon también muchos aviadores, muchos de los cuales dieron la vida en esa guerra. Lucharon comandos, lucharon oficiales, suboficiales, lucharon los integrantes del General Belgrano. El General Belgrano, es muy interesante el General Belgrano, porque los propios tripulantes del General Belgrano no quieren llevar el tema hacia el crimen de guerra. Si bien es probable que haya habido un crimen de guerra, aunque nunca se formalizó, ni Argentina lo formalizó, ninguno de los gobiernos argentinos formalizó una denuncia por crimen de la guerra, porque lo que dicen los combatientes de General Belgrano, los que sobrevivieron, es: nosotros estábamos en guerra, nosotros íbamos a atacar a la flota inglesa, y por lo tanto era parte de la guerra. Es cierto que le dan la orden de retirarse por la proximidad del submarino y que es hundido fuera de la zona de exclusión. Por lo tanto, puede ser que haya sido un crimen de guerra, pero eran combatientes. Estaban combatiendo nuestros marineros y nuestros navegantes de ese crucero, el crucero General Belgrano. Así que bueno, todas esas personas son las que combatieron en la guerra. Fuerzas del ejército, fuerzas del mar y fuerzas del aire. Creo que también no deja de ser importante recordar también en un día como hoy a los tripulantes del Ara San Juan. El Ara San Juan combatió en la Guerra de Malvinas y el Ara San Juan se hunde en un sector cercano a las Islas Malvinas, nunca del todo analizado qué es lo que sucedió en ese caso. Ahí pueden haber sucedido varias cosas y ha habido también un encubrimiento del Estado argentino, incluso un espionaje. El Estado argentino espió a los familiares del Ara San Juan, que estaban cuestionando que el gobierno argentino había dejado envejecer, había dejado sin mantenimiento el Ara San Juan y les ordenan hacer un viaje de Ushuaia a Mar del Plata, a Mar del Plata, y no estaba en condiciones de hacerlo y por lo tanto se hunde. Bueno, los muertos del Ara San Juan también me parece que son muertos en servicio, muertos héroes de la patria que no han sido lo suficientemente reconocidos, lo suficientemente recordados, militares que estaban defendiendo la soberanía argentina en esa misma zona y que no han sido suficientemente recordados. Así que este me parece que es un día, de algún modo, para recordar a nuestros héroes sobrevivientes y nuestros héroes que fallecieron y todos esos, y no solamente también recordar a todos esos héroes que combatieron, sino también a los que estuvieron en tierra cargando los misiles, cargando las vituallas, a las poblaciones que estuvieron literalmente en guerra. Mar del Plata tenía zafarranchos de combate, tenía alarmas de guerra para entrenar a la población, lo mismo que todas las ciudades costeras de la Patagonia. Es decir, la Argentina no solo entró en guerra un grupito
de integrantes de las Fuerzas Armadas, sino que también entraron en guerra sectores muy importantes de la población que, si bien no fueron bombardeados, sí participaron del clima de la guerra, del compromiso de la guerra y de los preparativos de la guerra. Entonces, poneme de vuelta el mapa para ver un poquito, para conocer estas hermanitas perdidas, como decía Yupanqui en su famosa samba, ¿no? Las hermanitas perdidas. Entonces, fíjense, nuestras Malvinas tienen estas dos islas que son principales. Por un lado, la isla Soledad, donde estaba Puerto Argentino. Y por el otro lado, la isla Gran Malvinas, donde estaba apostado Mario Romero, donde estaba apostado este regimiento del ejército, ahí en Bahía Zorro. Es decir, así son estas Islas Malvinas. Y además de todas las islitas chiquitas que rodean a las islas, que como decíamos son 200. Bueno, esas son nuestras islas. Las Islas Malvinas no son las únicas islas en posesión del Reino Unido. También están las Georgias del Sur, las Shetland del Sur y las islas del Atlántico Sur, que integran nuestra provincia de Tierra del Fuego, Isla del Atlántico Sur y Antártida Argentina. Y además tenemos un conflicto con el Reino Unido en la Antártida. El Reino Unido reivindica su posesión de un sector muy grande de la Antártida, que abarca la Antártida Argentina y también la Antártida chilena. Como ustedes saben, el conflicto de la Antártida o los reclamos de la Antártida, Argentina y Chile se superponen en los límites, pero los dos se reconocen mutuamente la soberanía en ese sector que los dos ocupan, postergando la discusión de qué sector le corresponde a Chile y qué sector le corresponde a la Argentina. Pero los dos se reconocen entre sí y de algún modo están unidos con el Reino Unido. Así que el rol de Chile, que en la guerra durante la dictadura de Pinochet fue muy negativo, literalmente Chile fue un aliado del Reino Unido. Pinochet, cuando fue a Inglaterra, fue reconocido como aliado y fue homenajeado por Margaret Thatcher. Así que Chile jugó un papel muy negativo en la guerra, colaborando abiertamente con los aviones ingleses y haciendo espionaje de las tropas argentinas y haciendo espionaje de los recursos que tenía la Argentina, de tal manera de facilitar a los ingleses su presencia en la guerra. Pero Chile es nuestro vecino y es América Latina, y tiene una política de alianza con la Argentina en la Antártida contra el Reino Unido. Así que, como ustedes ven, las cosas siempre son bastante más complejas que el blanco y negro con el que siempre se quieren pintar las cosas. Así que, bueno, vamos a dar por finalizado el programa de hoy sin habernos podido comunicar con Mario Romero. Yo ya voy a hablar con él para que podamos venir a hablar con él. El próximo 10 de abril es el Día de las Malvinas, ¿no es cierto? Sí, Día de las Malvinas, o 10 de junio. Bueno, ya tendremos oportunidad de hablar con Mario nuevamente y profundizar estos aspectos que yo quería profundizar, que era sindicalismo y Malvinas, y su condición, su testimonio directo como combatiente de Malvinas. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene para tratar otro tema de geopolítica y de trabajo.